Vale, estamos con Madeleine Urrieta, técnica del RPK Araski. Hoy un partido muy intenso, muy igualado, muy difícil. ¿Qué me puedes contar? Porque la verdad es que a nosotros nos ha dejado sin palabras. Bueno, yo creo que ha habido muy buen ambiente aquí. El pabellón ha estado muy bien arropando a su equipo. Creo que el partido que se ha visto en la pista también ha sido muy bonito, muy emocionante, con mucha intensidad, con muchos errores, pero sí que esos errores forzados por dos equipos que quieren ser valientes. Estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho mi equipo, creo que lo han dado todo, que bueno, no hemos sabido gestionar igual un poquito las emociones en la recta final del partido, cometiendo errores imperdonables, pero bueno, aún así hemos podido competir, que era el primer objetivo. Una pena la lesión de Natalie Van den Adel, que esperemos que no sea nada, y bueno, ya también veníamos con la lesión de Tania Pérez, que al final cuando tienes una plantilla corta también se notan esas bajas. Sí, bueno, la lesión de Tania Pérez la conocíamos, esperemos que no sea para mucho, y la de Van den Adel esperemos que tampoco sea, que se quede en el susto. Sí, parece que Nat es un esguince, estaba vendada, entonces eso es bueno, pero también malo porque al estando vendada todavía le duele mucho, entonces bueno, habrá que valorar mañana con los médicos y a ver qué tal, a ver el alcance de la lesión. Bueno, pues Madeleine, muchas gracias. Enhorabuena. La temporada pasada nombrada mejor entrenadora de la liga, miembro del staff técnico de la absoluta, y un equipazo que hoy ha demostrado pues una gran calidad con todas sus jugadoras. Enhorabuena por el partido que habéis hecho hoy y suerte para la Copa y buen viaje. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando aquí. Muchas gracias, Madeleine. Hasta luego.